Bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a estas conferencias que pudimos organizar en conjunto el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco. Primero, antes que nada, agradecer a la doctora Cecilia Lezama la oportunidad de estar aquí, de poder tener este espacio para poder compartir algunos de los aspectos que se relacionan entre cultura y biodiversidad y que son los temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener el día de hoy dos conferencias. La primera la conduce la doctora Cecilia Lezama sobre cultura y biodiversidad. Conocen a la doctora Cecilia, ella es licenciada en antropología y ella tiene una maestría y un doctorado en ciencias sociales y actualmente pues ella es la coordinadora de la licenciatura en antropología aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, pues igual como les comentaba a todos, pues esta conferencia, además de que estamos aquí bastantes presenciales, le estamos también transmitiendo en nuestras redes sociales. La dinámica que vamos a tener, pues es que vamos a tener un espacio para la doctora y luego vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas presenciales y virtuales y luego continuaremos con la ponencia del doctor Martín Huerta. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, doctora, pues pues agradecerle esta conexión que pudimos hacer para poder generar esta sinergia, ¿verdad? No, pues yo insisto, en realidad el agradecimiento es nuestro, ¿no? Realmente fue una invitación que hicieron ustedes que realmente me pareció que era idónea precisamente para, en este caso, para la licenciatura en antropología, precisamente porque la antropología tiene esa perspectiva, digamos, ahora sí que multidisciplinaria, ¿no? Entonces es el hecho de poder tener este tipo, digamos, de contacto con, en este caso, con biólogos, básicamente, pero precisamente ver en dónde hay todas estas conexiones que finalmente pueden ser una manera no solamente de investigar, sino de interpretar nuestras culturas, ¿no? Entonces, por eso, pues, la invitación la agarramos al vuelo. Y muchísimas gracias. Yo creo que al revés, realmente, pues, algo que tenemos que mantener en este tipo de comunidades, ¿no? Claro que sí. Ok, pues muy bien. En este caso, yo lo que voy a presentar es lo que es la identidad cultural y la biodiversidad. En este caso, sí me voy a enfocar mucho, ciertamente, bueno, más bien a la identidad cultural mexicana, ¿no? Que fue un poco la intención inicial, ¿no? Entonces, creo que en este caso tenemos que ubicar, digamos, lo que es la identidad cultural en lo que es la región, es decir, la región como tal tiene una, digamos, es la base sobre la cual se fincan precisamente las diferentes culturas, precisamente por su ubicación. Si me lo puede pasar acá tantito, claro, porque si no, está golpeando. Muchísimas gracias. ya. Creo que esa es ya la segunda. No, la primera. ¿Puede faltar otra? La de región. Ya. Entonces tendríamos que empezar precisamente con esa, pues si no definición, por lo menos esa dimensión de lo que es la región, las regiones geográficas, ¿no? Y en este caso, bueno, pues los vamos a considerar como espacios pluridimensionales y dinámicos que están recortados teórica, metodológicamente y temporalmente, ¿no? Es decir, ajá. Es que sale como cortada, pero ya nada más otra vez vuelvo a proyectar y ya quedó bien. Sí se ve, ¿verdad? Completo. Listo.
Sí, finalmente estos espacios, digamos, no solamente están en estos términos teóricos y metodológicos, sino finalmente, bueno, pues sabemos que las regiones están dentro de una definición de tipo político-administrativo, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión aparte, ¿no? En este caso, las regiones están caracterizadas por esos componentes biofísicos, ¿no? Es decir, tienen una orografía, una hidrología, un clima, que finalmente, pues podemos decir que no son digamos, son básicamente los que definen una región en su amplitud, ¿no? Y podemos hablar de cuencas hidrográficas, por supuesto, ver todo lo que implica la orografía para delimitar ciertas regiones, etcétera, ¿no? Bueno, y el clima, evidentemente, pues va variando en función de esto, ¿no? Pero bueno, esos componentes transforman la región al interactuar con el medio, dando lugar a ecosistemas particulares, ¿no? Y en este caso, pues es justamente esta vegetación, la fauna, los suelos, los que van dando precisamente esa caracterización a cada región, ¿no? Y finalmente podemos decir que la dimensión está percibida como una construcción a partir del imaginario que se comparte en la comunidad respecto al lugar que habitan estas comunidades, ¿no? Y creo que eso es bien importante porque es justamente el lugar donde amarran, por decirlo así, lo que es la región como tal y lo que es ese ecosistema en el cual se ubican las diferentes comunidades, ¿no? Ya. Bueno, entonces creo que a partir de esto podemos hablar de lo que son los regionalismos, ¿no? Es decir, cómo finalmente vamos a concebir una acción de afirmación identitaria de un grupo social, claro, apegado a su territorio. Es decir, en este caso estamos hablando de cómo hay ese punto, digamos, de unión entre una y otra, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el regionalismo consiste en la reivindicación de una identidad socioespacial con base en la afirmación de los lazos sociales que allí se construyen, ¿no? El regionalismo comunitario se caracteriza, por tanto, por la existencia de una identidad de las formas más elementales de la comunidad con el territorio. Es decir, una cosa es hablar de región, que es la parte que dice en escalaridad, podemos decir, la más amplia, y dentro de una región podemos encontrar una serie, digamos, de territorios que finalmente pues van adquiriendo sus características propias, ¿no? De acuerdo a esas formas identitarias que le imparte digamos, cada comunidad, ¿no? En este caso es muy importante darle a los estudios regionales una posibilidad, digamos, para reconocer las identidades que abarcan estos espacios más o menos extensos a partir de la autodefinición que hacen los propios lugareños, ¿no? Es decir, en esto definitivamente es la manera en que se incorporan o se identifican con el territorio lo que va dando este tipo de diferencias, ¿no? Y bueno, aquí lo que deducimos es finalmente que las raíces étnicas y culturales preservan la identidad cultural y lingüística de una región, protegiendo y promoviendo las tradiciones y los valores regionales. Es decir, esa manera de identificarse con el territorio hace que precisamente preserven no solamente esas costumbres, esas tradiciones, sino la defensa del territorio, ¿no? Sabemos justamente de la facilidad con la cual, por lo menos en políticas públicas, pues se ha hecho este desplazamiento de comunidades de sus lugares de origen y pues todo el impacto que generan en estas comunidades, ¿no? Entonces creo que eso es importante de considerar precisamente porque nos da la fuerza de esa identidad cultural con los territorios, ¿no? Bueno, entonces aquí sí, nada más puntualizar un poco la cuestión de lo que implica un territorio, ¿no? Y lo consideramos como un ámbito geopolítico y parte integrante del Estado,
o de un municipio formalmente constituido y delimitado. Eso sería, como quien dice, una cuestión más pues, metodológica, por decirlo así, ¿no? Pero en realidad el territorio viene siendo una construcción social que da origen a una identidad y a un sentido compartido de intereses colectivos. Es decir, no solamente es un grupo, digamos, microgrupo, sino finalmente ya comunidades más amplias de acuerdo a esa extensión, ¿no?, en la cual habitan. Y el territorio es también un ámbito donde se construyen recursos a través de las relaciones entre las personas y su entorno, ¿no? Es decir, el cómo utilizan estos recursos, cómo finalmente se produce una actividad económica, por supuesto, en función de esa manera de utilizar las diferentes, en este caso, pues digamos, todos los recursos naturales de los que disponen, ¿no? Entonces creo que eso es una parte importante de cómo se va construyendo esta identidad, ¿no? Santo Dios, no sé. Ay, no, es al revés, ¿verdad? Bueno, entonces aquí es precisamente el hablar ya de lo que implica esta cuestión ambiental en términos de cómo se incorpora a la sociedad, ¿no? Y pues aquí podemos hablar de que finalmente las culturas son producto de los modos de vida derivados de las formas de adaptación humana al medio ambiente. Las formas de adaptación cultural al medio ambiente a su vez, dan lugar a una apropiación del territorio mediante el uso de recursos disponibles para cubrir aquellas necesidades como son, obviamente, la alimentación, el vestido, la vivienda, las formas de curación, etcétera, ¿no? Y bueno, en función de esto vemos precisamente cómo se va dando el cambio cultural, ¿no? Es decir, no son, digamos, aunque se mantienen tradiciones, costumbres y demás, ciertamente hay cambios culturales que es el proceso generado por la interacción entre la cultura y el medio ambiente. Es decir, depende de la eficiencia de los procesos tecnológicos adaptativos de cada grupo social. Y esto es importante de puntualizar un poco más porque finalmente, digamos, estos procesos tecnológicos adaptativos están en función, digamos, por lo menos en muchas épocas, digamos, en el conocimiento nativo de aquellos grupos que forman parte, que digamos que se establecen en un territorio, ¿no? Digamos, no es que tenemos que hablar siempre de tecnologías científicas, ni mucho menos, sino finalmente esa forma de domesticación que llegan a tener, digamos, las diferentes comunidades en el momento de encontrar, digamos, y por supuesto, muchas veces a base de ensayo y error, pero de muchas generaciones, para encontrar justamente aquellos métodos, aquellas costumbres, digamos, de uso de semillas y demás, que les permiten realmente darle esa mayor eficiencia, ¿no? Tenemos los casos justamente de muchas semillas que, pues, digamos, criollas, por supuesto, que en algún momento, pues, han sido domesticadas de tal manera que efectivamente están, digamos, no se pueden llevar a cualquier lugar, son específicamente de un territorio donde ese tipo de ecosistema permite la reproducción, digamos, en las mejores formas para, digamos, la actividad económica, ¿no? Y tenemos que entonces la cultura y la identidad de los mexicanos es reconocida precisamente por esa originalidad forjada en el crisol de lo que son las culturas mesoamericanas, ¿no? Creo que nos tenemos que remontar precisamente para encontrar mucho del origen de todas estas formas de adaptación que se han dado a lo largo del tiempo y que finalmente, bueno, pues nos dan esa eficiencia en la cual muchas veces pues no hay comparación, ¿no? Es decir, no hay comparación con, pues en este caso con semillas mejoradas, pero mejoradas que no pueden ser
adaptadas a cualquier ambiente, ¿no? Es decir, a cualquier territorio. Es decir, finalmente hay características especiales que le dan a cada semilla el lugar adecuado, ¿no? Entonces, bueno, con esto pues creo que en alguna forma vamos ya entrando a esto que tiene que ver con la biodiversidad, ¿no? Eh, Sabemos que México es el cuarto país en el mundo en biodiversidad y a su vez es uno de los 10 primeros, perdón, en lo que es la densidad cultural. En esto se refiere justamente a esta cuestión de la multiculturalidad, ¿no? Como decíamos, ahora sí que la preservación de lo que tiene que ver con las costumbres, la lengua, digamos, ahora sí que las culturas en general, pues están fincadas precisamente en esto, ¿no? En estas formas, digamos, de densidad cultural. En este caso, la biodiversidad se expresa en la gran variación de usos culturales que se les da a las plantas, generando así costumbres locales y regionales que se ven representadas en el campo de la gastronomía, la vestimenta, la artesanía, la danza, el canto, la cosmología de los pueblos, etcétera, ¿no? Es decir, eh, todo tiene un impacto y en alguna manera ese impacto está integrado en función precisamente de esa identificación de la comunidad con su medio ambiente, con su territorio, digamos, ¿no? Entonces es a partir del uso de las plantas originarias de la región mesoamericana que se puede observar el desarrollo del conocimiento nativo para reproducir variedades criollas que se adapten a las condiciones medioambientales de cada región. Es un poco lo que decía la parte de la domesticación, de la cual el doctor Martín nos va a hablar un poco más, ¿no? Entonces aquí en lo que sigue yo lo que estoy tratando un poco de, digamos, a nivel muy grueso y digamos, eh, puntual, lo que son las diversas variedades, en este caso, por ejemplo, de semillas y de frutos, ¿no? Es decir, escogí ciertamente algunas de las variedades, pues ahora sí, características de lo que es su manejo en México y que pues en este caso, pues sí, ciertamente el maíz que tiene su origen precisamente en la zona mesoamericana, pues nos da aquí justamente la gran variedad que hay. En algunos momentos encontré que eran alrededor de 66, en otros lugares decían que eran más de 218 variedades y seguramente ni siquiera están todas aquí representadas. Bueno, que aquí ni digamos ahora sí científicamente que tanto, ¿no? Pero bueno, creo que de eso ustedes nos podrán abrir más, ¿no? Hablar más. Entonces, bueno, pues aquí sería precisamente la parte de lo que es el maíz, ¿no? Pero bueno, otra de las variedades importantes, sobre todo por el tipo de alimentación que tenemos en México, pues se deriva precisamente de los usos de los chiles, ¿no? Entonces, aquí están justamente el chile en todas sus variedades y bueno, no solamente en forma fresca, como decimos, sino finalmente, digamos, ya secos, como son el ingrediente principal, pues digamos, no se diga de los moles, por supuesto que pueden llevar 4 o 5 chiles diferentes, sino finalmente, digamos, su uso también, digamos, no solamente en cuestiones de alimentación, sino otros usos, ¿no? De hecho, entiendo que muchos de estos chiles, por ejemplo, el pimiento morrón, pues se llevaron a Europa y bueno, pues allí han sido realmente también muchos los usos derivados de estos chiles, ¿no? El otro, bueno, pues es invariable, ¿no? El frijol, ¿no? Finalmente también, pues ahora sí que la cantidad de variedades, pues van dependiendo de cada región y finalmente forma parte de la alimentación, eh, eh, digamos, de nuestras comunidades, ahora sí que en todo el país, ¿no? Entonces, el hecho de tener variedades que son del norte, variedades que son digamos, pues de Yucatán. Recuerdo mucho los ayocotes de Puebla, que solamente allá los consigue uno y definitivamente es un frijol, pues, digamos, muy especial para cierto tipo de alimentos
de la zona, ¿no? En este caso también el cacao, pues es también otro de los pues, frutos que finalmente son característicos de México. Y bueno, realmente esta fotografía fue importante porque por lo menos yo nunca había visto ahora sí en la realidad cómo se da el cacao y pues ver este tipo también de variedades y finalmente cómo es que, digamos, se utilizan las semillas que precisamente están aquí ¿cómo se llama? En la fotografía, pues nos da mucho de la idea de cómo originalmente fue utilizado el cacao, que además representó decir, el alto valor que tenía el cacao en la época prehispánica, pues daba justamente el hecho de que fue utilizado como moneda, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos da un poco la idea también de esa identidad y ese valor que se le daba a este tipo, digamos, de frutos, ¿no? Y bueno, pues en este caso, ay, santo Dios, tenemos justamente, pues ahora sí, lo que es el paisaje agavero, ¿no? Creo que en términos de lo que es identidad cultural, pues realmente se ha vuelto sumamente importante y tan es así que en algún momento precisamente se dio esta cuestión de declararlo, digamos, como un patrimonio exactamente, ¿no? Y bueno, pues esto, bien y mal, digamos, en cierta manera, aquí estamos viendo en este paisaje, pues cómo se ha ido, ahora sí que eh, ampliando, extendiendo este tipo de cultivos. Desgraciadamente, muchas veces, digamos, ahora sí que utilizando tierras que finalmente han sido muy importantes para lo que es el cultivo, por ejemplo, de maíz y bueno, de muchos otros productos que pues realmente sirven para la alimentación. Aquí es algo más que eso, ¿no? Entonces, bueno, pues de todas maneras creo que es importante en términos de identidad cultural, bueno, hablar de tequila es hablar de México, ¿no? Entonces, bueno, pues eso en alguna forma nos da también identidad en términos culturales, ¿no? Bueno, ahora también creo que es importante mencionar lo que implica, digamos, esta biodiversidad, como en las representaciones culturales que tenemos, ¿no? Es decir, cómo es que finalmente esto se lleva ya no solamente en la cuestión alimentaria, sino en muchas otras actividades culturales que tenemos, ¿no? En este caso, lo primero que aquí pongo es, bueno, ciertamente las danzas, que aquí lo que es relevante es justamente el tipo de artesanía que se lleva, por ejemplo, todo lo que es la vestimenta, ¿no? La vestimenta representa, bueno, no sé, si se puede hacer. Si ustedes ven allí justamente digamos, todo lo que son las flores que llevan estos vestidos, pues son justamente la representación de esas variedades digamos, de flores que se dan en ciertos lugares, ¿no? Entonces creo que aquí esto digamos, muy patente, sobre todo por el tipo de artesanía que lleva a estas mujeres a bordar sus vestidos de una manera que verdaderamente es pues espectacular, ¿no? Entonces creo que por eso es importante y no solamente en este caso estamos viendo pues los vestidos que se utilizan, pero también sí, yo creo que en términos de lo que son las danzas en muchas regiones de México, pues nos dan justamente esa variación de cómo, digamos, responden las propias comunidades para reflejar eso que es un valor personal, bueno, perdón, comunitario, y que finalmente son bailes que se van pasando de generación en generación y que pues realmente, digamos, la posibilidad de cambio es mínima, ¿no? Es decir, lo que se trata es de guardar los valores tal como fueron originalmente, ¿no? En este caso tenemos aquí el jarabe
Nayarita. Y lo que es importante también de estas danzas es que lo que reflejan también es la actividad que normalmente llevan a cabo estas personas, campesinos, que finalmente, bueno, pues toda su relación con la tierra, pues tiene que ver justamente con una serie de actividades, digamos, que implican el uso de estos machetes, pues de una forma particular para poder, pues cosechar, digamos, los diferentes cultivos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo transmiten ya de una manera, pues, artística, dancística, y que, pues, definitivamente, pues, también tiene esa manera de expresar una identidad, ¿no? Aquí tenemos, pues, digamos, en cuestiones artesanales, lo que estaba yo comentando hace ratito, ustedes están viendo aquí estos vestidos que, pues, tienen toda esa, está impreso justamente, digamos, el cómo la gente ve su medio ambiente, qué es lo que realmente se vuelve importante para reflejar esto ante la sociedad en general, ¿no? Lo vemos aquí en este caso con los vestidos de las chinantecas, y de no, perdón, de Tehuantepec, eso es, perdón. Y tenemos también aquí el baile de los viejitos, que pues todo el mundo reconoce, digamos, estos bailes de Michoacán, y que finalmente todo su vestuario, pues está bordada, desgraciadamente no sé tanto llegan a percibir, pero pues estos pantalones donde finalmente pues están representados animales, plantas, pájaros, etcétera, y que bueno, pues definitivamente es el orgullo de poder llevar este tipo, digamos, de vestuario que representa pues justamente esos valores eh, pues fincados en esta biodiversidad, ¿no? Y esto es interesante porque finalmente es la cuestión de cómo se representa también en nuestras canciones lo que implica esa biodiversidad en la cual, pues, digamos, estamos insertos, ¿no? Entonces, hablar aquí de comer esa tuna, esta canción de Jorge Negrete, que finalmente, pues, nos habla de eso, ¿no? De las tunas, nos habla de lo que es pues el águila que se retrató en el dinero, la cuestión de lo que implica, pues, así que no solamente las tunas, sino los brazos, etcétera. Pues todo esto es justamente una manera de estar siempre reflejando en muchísimos pues, aspectos de nuestra cultura, lo que efectivamente es valioso para nosotros. La tuna finalmente también sigue siendo pues un cultivo muy preciado y que pues ahora sí que también de acuerdo a la región, pues yo creo que la biodiversidad también sigue siendo algo importante, ¿no? En fin, creo que todo esto pues nos va dando las representaciones, ¿no? Aquí, bueno, pues es hablar un poco ya no solamente de la artesanía como tal, sino cómo esto también se sigue reflejando en el arte contemporáneo, ¿no? Es decir, hablar de Rufino Tamayo, evidentemente nos trae a colación pues todo eso que finalmente es parte de esa biodiversidad, y bueno, ustedes conocerán mucho más de Rufino Tamayo, pero es uno que definitivamente nos trae, digamos, ahora sí que a colación lo que efectivamente se vuelve importante en la biodiversidad que tenemos en este país, ¿no? Como son esto, en este caso las sandías, pero evidentemente flores de todo tipo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos que verlo como relevante, ¿no? Entonces creo que todo esto pues es lo que nos da justamente esa
binomio, pues por así, donde, digamos, la relación territorio e identidad cultural definitivamente es un binomio indisoluble, ¿no? Es decir, definitivamente va uno con otro y creo que es muy importante, digamos, de manejarlo, ¿no? Bueno, pues en realidad creo que me faltó, sí, justamente hablar de lo que es la cosmología. En este caso, la cosmología wixárika es bien importante porque es una de las, digamos, de los grupos étnicos que están realmente, digamos, tan, ahora sí que conciben, digamos, la naturaleza de una forma que efectivamente refleja toda su manera de absorber lo que es el medio ambiente y hacer relevante todo lo que implica no solamente la cuestión, ahora sí que de cultivos bueno, lo que es en general las plantas, sino también los animales, ¿no? Cómo van representando en todo momento sus diferentes maneras de ver el mundo y sobre todo de esa forma de creencias y de cómo van derivando, digamos, ahora sí que desde lo que implica la parte, podríamos decir, de lo que es el origen del mundo, el origen de los seres humanos, el cual finalmente es la creación y todo esto, y todo, digamos, con una concepción definitivamente que es, pues, de cosmología, ¿no? De lo que son sus creencias, de lo que es, finalmente, su manera de ver el mundo y de incorporarse al mundo, ¿no? Creo que en esto, de verdad que hay digamos, los wixárikas en esto, pues definitivamente se habla, por ejemplo, aquí tenemos el peyote en la parte baja y siempre se habla del peyote así como una cosa que finalmente es pues simplemente, digamos, como lo que implica, digamos, el viajar, digamos, ahora sí que en el tiempo, pero finalmente creo que tiene todos estos rituales que son definitivamente pues religiosos y de mucho respeto y que finalmente no es manejarlo definitivamente como una cuestión simplemente de, digamos, eh, pues ahora sí que como decimos, como drogas, ¿no? Es decir, finalmente es otra cosa, ¿no? Entonces creo que por eso realmente es una de las etnias que finalmente a la fecha mantiene mucho toda esta identidad cultural en función precisamente de estas cosmologías que se van transmitiendo, digamos, de generación en generación, ¿no? Bueno, pues creo que hasta aquí en realidad es un poco lo que yo quería dejar, pues digamos, ahora sí que eh, sentado como ese binomio que les digo, que es la cultura y el medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que darles las gracias por su atención y bueno, finalmente aquí está representado ahora sí que lo que es la transmisión de este tipo de valores, digamos, desde jóvenes, desde muy chicos y que finalmente, bueno, pues gritar Viva México ya tiene toda una connotación, ¿no? En fin, bueno, pues les agradezco muchísimo su atención y pues ahora sí quedamos a las preguntas. Y vamos a dar entonces un espacio para preguntas y respuestas. Y si alguien de aquí del público tuviera una pregunta para la doctora, pues con gusto puede levantar la mano para hacérsela. Y ahorita mientras, pues también vamos revisando qué hay en nuestras redes sociales. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿alguien por ahí? Pero ahora sí que con el pago esto. Sí. Bueno, no sé si en alguna forma fue demasiado explícito y digamos, si se trata precisamente de ver esto, digamos,
con esa, tratar de entender esa dimensión que finalmente como que todos damos por obvia, ¿no? Y que finalmente pues no refleja necesariamente, digamos, el valor de lo que implica realmente esa influencia que muchas veces se dice que es pasiva del medio ambiente, ¿no? Y el medio ambiente definitivamente no es pasivo, ¿no? Es más, lo estamos viendo precisamente con todo lo que implica la cuestión de el cambio climático y todo esto, ¿no? Decimos, no, no pasa nada, pues no, no pasa nada de un día para otro, ¿verdad? Pero cómo esto va dando cambios en el tiempo, yo creo que es importante y finalmente, digamos, pues, como dicen, es la ley del boomerang, ¿no? Es decir, lo que va, pues viene de regreso, ¿no? Entonces, ver justamente cómo hemos ido manejando nuestro medio ambiente desde una perspectiva muy antropocéntrica, ¿no? Donde finalmente, pues, no le damos ese valor realmente a la manera en que manejamos nuestras costumbres y sobre todo el tratar de aprovechar del medio ambiente en una forma irracional nuestros recursos, ¿no? Entonces creo que por eso es importante hacer esa relación. Ajá. Doctora, yo quisiera preguntarle cómo percibe usted desde su ámbito de la antropología, me parece que es mucho muy importante ese enfoque. ¿Cómo percibe usted que puede alterarse esa relación, esa identidad cultural, la relación con la biodiversidad, con estos fenómenos de migración de personas de otros países a México o dentro del mismo México, entre las distintas regiones del país? Claro. Por ejemplo. Sí, pues yo creo que, digamos, una forma, digamos, como más inmediata que tenemos ahorita, pues tiene que ver con lo que es la cuestión climática, ¿no? Es decir, el hecho de que ahorita estamos teniendo, digamos, épocas, sequías, digamos, que se han ido prolongando, ¿no? Y que finalmente, digamos, ahora sí que el manejo de lo que son los cultivos que normalmente se han dado por siglos, digamos, pues ya no tienen esa misma posibilidad, digamos, de reproducción y que pues la gente ya no puede vivir igual que antes, digamos, ya digamos, la producción no da para poder mantenerse, ¿no? Entonces, pues cuando vemos precisamente esas migraciones, digamos, no nada más de México, hay mucho precisamente de lo que sucede en África y demás, donde vemos que justamente, pues, la gente, digamos, migra por necesidad, es decir, porque finalmente ya digamos, estos cambios, pues, dan a lo mejor para 3 años, pero ya el cuarto, pues ya, es decir, por decir algo, ¿no? Pero finalmente ya no da para poder mantener una familia. Entonces, cuando se abandona, ¿no? Es decir, sería una manera de poderlo ver. No sé si andaría por allí la respuesta. Bueno. Sí, hay unas preguntas aquí en las redes sociales, doctora. Pregunta Nidia Carrillo, que es secretaria del colegio, ella nos está viendo ahí virtual. Bueno, para felicitarla, y le comenta: interesante observación sobre cómo la biodiversidad es parte de la identidad cultural, y ahora que se han transformado los paisajes en monocultivo, podría traducirse en esa pérdida cultural. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Y si nos tocaría rescatar las tradiciones a través de la promoción de nuestra riqueza ancestral en biodiversidad. Ya. Sí, yo creo que definitivamente ese es el primer impacto, ¿no? Cómo finalmente esta cuestión de necesariamente pensar que la tecnología, digamos, ahora sí que en cuestiones de mejoramiento de semillas y obviamente los transgénicos y todo esto, es algo que se puede adaptar a cualquier lugar, en cualquier, digamos, suelo y sobre todo en cualquier región, ¿no? Es definitivamente no vamos a poder manejar esto, sobre todo en un país como México, digamos, ahora sí que extender indistintamente cualquier tipo de semilla porque viene de Monsanto, el hecho de que esos paquetes tecnológicos definitivamente funcionen para todos lados, ¿no? Entonces, allí lo que vemos es justamente la pérdida de, digamos, de ese, pues parte de ese binomio del que yo hablaba, porque
el hecho de que ya no se tiene esa posibilidad de sembrar y de utilizar las propias semillas y sobre todo semillas que han dado determinado tipo de maíz, pues se va perdiendo, ¿no? Es decir, hay regiones donde ya muchas de estas variedades que estábamos mencionando, pues ya no se utilizan, ¿no? ¿Y qué resulta? Bueno, finalmente, pues al principio sí, los cultivos, digamos, bueno, no, la producción de ciertos cultivos se incrementa, pero pues a la vuelta de la esquina definitivamente ya no está adaptada, ¿no? Entonces creo que este tipo de cosas pues definitivamente nos van dando pues pérdida de valores que finalmente son parte de ese conocimiento nativo del que yo hablaba hace ratito, que justamente es lo que hay que valorar, ¿no? Es decir, el que muchas de estas plantas se cultiven a base de ensayo y error y entonces haya una selección de semillas y que esas semillas estén básicamente para cultivar el maíz en zonas, por ejemplo, en los cerros, ¿no? No cualquier semilla puede utilizarse en los cerros, ¿no? Entonces creo que eso es importante de mencionar. Pero a ver, tu comentario, José Luis. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la claridad con la que nos brindas esta charla. Yo no había pensado desde esta perspectiva de conferencia. Yo más bien la ubicaba dentro de lo que sería el patrimonio cultural, patrimonio cultural y biodiversidad, de la biodiversidad. La verdad es que me voy pensando mucho el sentido que le das con respecto al arte, artesanía y arte. Más que hacer preguntas, yo invitaría a decir la siguiente charla puede ser sobre el policultivo, monocultivo. Porque justo me parece, hasta donde alcanzo a interpretar el sentido del comentario de la colega que está en la virtualidad. Es importante pensar en esa transformación, que si bien se quiera advertir como una pérdida, pero ¿qué va de pensar en aquel binomio de maíz, frijol, que era de invernadero, o que bien podría ser de vara, y después había un surco de tomate, y después había un surco de chile, y después había un surco de tomate, es decir, ese policultivo, no lo vemos por ningún lado. Y a donde están son los lugares donde esa biodiversidad está presente para convertirse en un monocultivo, y aún más cuando la tenencia de la tierra de ser espacios amplios de producción ahora se limitan muchísimo más, justo por, digamos, la dimensión demográfica, cada vez es más exponencial. Pues tenemos breves espacios de monocultivos, pero el policultivo era importante para el mantenimiento de los entornos ecológicos y para hacer, digámoslo así, menos propensas las plagas. Y justo en esa transformación es donde se encuentra el monocultivo con semillas manipuladas genéticamente, supuestamente más resistentes para todo tipo de plagas y para el clima, pero pues ese es simplemente un discurso. Hay elementos más allá de esto, querer tener asegurada la seguridad alimentaria. Sí, yo creo que aquí también es importante hablar de esto que siempre ha sido para nuestro pueblo el autoconsumo, ¿no? Es decir, finalmente se sembraba con una función precisamente de lo que era la economía familiar, y ahora sí que implica la alimentación propia de la familia, ¿no? Y resulta que con este tipo de monocultivos todo eso desaparece, ¿no? Es decir, ya todo tiene que ser, pues ahora sí que definitivamente comprado. Y sobre todo, pues es perder, como dices,
gran valor que tienen los policultivos, ¿no? Porque no se queda ahí, o como dijera Valdemar Chiva, los monocultivos de la mente, que al final de cuentas, esos monocultivos de la mente son la expresión justo de ese monocultivo en términos biológicos, económicos. Sí, gracias. No, gracias por el comentario, sí. Muy bien. ¿Preguntas? Que se pierde cierto, en este caso del monocultivo, que se pierden especies de plantas, de animales, que se pierde cierta identidad cultural. ¿Qué sucede en el caso de introducción de nuevas especies? Se me ocurre, por ejemplo, el caso del eucalipto, que es una especie autóctona últimamente en Guadalajara. ¿Usted considera que se pierde todavía más esa identidad cultural o se le suma, se hace más diversa? No sé, ¿qué piensas de eso? Ya. Bueno, creo que en eso no soy muy experta, pero sí sé que, por ejemplo, especies como el de eucalipto absorben muchísima agua, ¿no? Entonces, el hecho de instalarlos en lugares donde finalmente lo que hace falta es agua, pues evidentemente, digamos, no, quizá no sean los mejores lugares, ¿no? Pero bueno, finalmente esto, digamos, se hace mucho también la siembra por cuestiones de políticas públicas que finalmente, pues, quizá no se fincan en eso, pero a lo mejor con el doctor Martín vamos a poder dar una respuesta a este tipo de preguntas, ¿no? Por su especialidad. En fin, gracias. Bueno, pues. Muy bien. Pues vamos, queremos a nombre del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales, otorgarle una constancia, doctora, que dice así: el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco AC otorga la presente constancia a la doctora María Cecilia Lezama Escalante por su participación como ponente con la conferencia Cultura y Biodiversidad en Guadalajara, Jalisco, a 19 de octubre del 2023. Firma su servidor, Óscar Báez Montes, presidente del colegio del Cobianjal, la doctora Nidia Carrillo González, secretaria, y la bióloga María de Lourdes Ábalos Vaca, tesorera. Pues, muchas gracias. En esta conferencia también está planteado darle reconocimiento a los asistentes. Permítanme un momento para ponerles el QR para que puedan registrarse, si no lo han hecho vía escrita, que lo hagan vía virtual para que les hagamos llegar su constancia de esta primera conferencia. Y luego tendremos otra por el doctor, la siguiente conferencia que vamos a tener, ¿no? Entonces, un segundo. Pues muchas gracias. El que requiera su constancia y se nota, por favor. Ahora sí que nos ponen ejemplo, ¿no?